¿Cómo están mis queridos estudiantes? Yo muy contento de apoyarte en estas sesiones interesantes. Juntos exploremos la división de polinomios con dos métodos de solución. En la clase anterior hemos desarrollado los dos primeros métodos, el clásico y el método de Horner. Ahora, acompáñeme a explorar el método de Ruffini. Este método es un caso particular del método de Horner y se usa cuando el divisor es de primer grado o lineal. Identifiquemos el esquema considerando que el divisor es de la forma ax más b, donde a es diferente de 0. Observe que el divisor es un polinomio de primer grado. Tracemos una línea vertical y otra horizontal. En la parte superior de la derecha se colocan los coeficientes del dividendo. Luego, en esta parte de la izquierda, se toma el divisor para igualar a 0. Y lo que se pretende de inmediato es encontrar el valor de x, y ese valor se coloca a esta altura, en este vértice. En nuestro caso, el valor de x es menos b sobre a. A continuación se traza la línea divisoria que permite dividir en la parte inferior en dos sectores. El primer sector corresponde a los supuestos coeficientes del cociente y en esta parte de la derecha el residuo. Lo que vamos ahora a indicar a grandes rasgos es el algoritmo, aunque con ejemplos se va a entender mejor. El primer coeficiente se baja tal como está, luego se multiplica por esta cantidad y el producto se pone en la siguiente columna, luego se suma con el de arriba, ese producto se suma con el de arriba, se suma y luego se multiplica y así sucesivamente. Así que de inmediato vamos a desarrollar ejemplos. Aquí tenemos esta línea, ya saben que es la línea divisoria. A diferencia del método de Horner, la línea divisoria se coloca contando siempre una sola columna desde la derecha. ¿Y por qué una sola columna? Porque el mayor exponente de la variable en todos los casos en este método es 1. Pero antes de hacer ejemplos, qué importante es considerar cómo así se obtienen los verdaderos coeficientes del cociente de x, porque así como está, todavía no son. Y es que aquí encontramos con este algoritmo los supuestos, los aparentes coeficientes del cociente de x. Pero entonces, ¿cómo se determinan los verdaderos coeficientes? Dividiendo estos supuestos coeficientes del cociente entre a. Pero cuando decimos entre a es porque nos referimos al coeficiente del término lineal del divisor, o sea, el coeficiente del término lineal del divisor. Así se obtienen los verdaderos coeficientes del cociente de x. Nota, en este método, el residuo de la división es un polinomio constante. ¿Cuándo un polinomio es constante? Cuando se representa con un número y ese número no se multiplica para nada por la variable x. Y es lo que va a pasar en este método. Siempre el residuo va a ser 0 cuando la división es exacta o una cantidad numérica que puede ser positiva o negativa. En el residuo no aparece la variable x en este método. Para que usted entienda, de a poco trabajemos con ejemplos. Ejemplo número 1, divida x al cubo menos 6x al cuadrado más 10x menos 4 entre x menos 2. De inmediato la resolución. Pero ve aquí que desde el principio enfatizamos, entre comillas, el criterio general para dividir polinomios. Espero que no hayan olvidado. ¿Qué dice ese criterio? Que el dividendo y divisor deben ser polinomios completos y ordenados. ¿Y qué sucede si no son completos? Se completa con tantos ceros como sea necesario. En este primer ejemplo, observe
el primer término es de grado 3, luego el segundo de grado 2, luego grado 1 y el término independiente es de grado 0. Por lo tanto, es un polinomio completo y ordenado. Hablamos del dividendo, ahora del divisor también. Además, sobre todo en el dividendo, si el grado del polinomio es 3, es porque va a tener 4 términos, siempre que sea completo y ordenado. Si, por ejemplo, el dividendo es un polinomio de quinto grado, debe tener 6 términos. Si es de noveno grado, 10 términos. En su momento dijimos que un polinomio completo y ordenado, el número de términos de dicho polinomio es igual al grado más la unidad. Como tanto el dividendo como el divisor son polinomios completos y ordenados, de inmediato el esquema. Se traza una línea vertical y otra horizontal. En la parte superior, los coeficientes del dividendo 1, menos 6, tenga mucho cuidado en el signo del coeficiente, 10 y menos 4. A continuación, indico aquí el divisor, pero igualando a 0. X menos 2 igual a 0. Y determinamos el valor de X. ¿Cuánto vale X? Este menos 2 pasa con más 2, entonces ese valor de X se coloca aquí. A continuación se traza la línea divisoria. No olviden que este sector corresponde a los supuestos coeficientes del cociente y este otro los coeficientes del residuo, aunque desde el principio se dijo que el residuo es una constante. Aquí no aparece la variable X. El primer coeficiente se baja tal como está. Luego este se multiplica por 2, 1 por 2, 2, y el producto se coloca en la columna siguiente. A continuación se suma 2 con el segundo coeficiente con el que coincide la columna, 2 menos 6 o menos 6 más 2, menos 4. Menos 4 se multiplica por 2. Menos 4 por 2, menos 8. 10 menos 8, 2. 2 por 2, 4. Cuando ya se haya llegado al límite, es decir, a la última columna, de frente usted sume los valores de esta última columna y esa suma representa el residuo. Pero si usted es ligero y considera que ya terminó de efectuar la división, está muy equivocado, porque en esta parte aparecen los supuestos coeficientes del cociente. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar los verdaderos coeficientes? Observe, tal como se explicó, tenemos que dividir entre una cantidad. Se dijo que se divide entre A, pero ¿qué representa A? Esta parte es clave. En nuestra división, en nuestro ejemplo, A es el coeficiente del término lineal. Observe, el término lineal del divisor es X, su coeficiente 1. Entonces a todos ellos vamos a dividir entre 1. Ahora sí ya podemos indicar el cociente de la división. 1 entre 1, 1. 1 por X al cuadrado. ¿Y por qué el grado del cociente es 2? La otra vez se ha explicado. El grado del cociente es igual al grado del dividendo entre el grado del divisor. El del dividendo es 3, del divisor 1, 3 menos 1, 2. Pero para quienes olvidaron también hay otra técnica que a algunos les parece también práctica. ¿Cuál es? Que desde la derecha se considera así, grado 0, grado 1, grado 2. Cualquiera de las dos técnicas es factible para indicar correctamente el grado del cociente. A continuación, menos entre más menos, 4 entre 1, 4x, y finalmente más 2 entre 1, 2. Y el residuo de x es igual a 0. Entonces estamos hablando de una división exacta. Ahora, el ejemplo número 2 del método de Ruffini en honor al matemático Paolo Ruffini desarrolla la siguiente división. A diferencia del anterior, el dividendo es de grado 5, mientras que el divisor es de grado 1. Siempre en este método, el divisor debe ser de grado 1.
Pero ¿cuál es el criterio general para dividir polinomios? Que el dividendo y el divisor deben ser completos y ordenados. Fijémonos, en el dividendo el primer término es de grado 5, luego el segundo de grado 4, grado 3, grado 2. Ojo, no existe el término de grado 1 o el término lineal, pero sí existe el término independiente o de grado 0. Entonces el dividendo es un polinomio incompleto. Tenemos que completar. Mientras que el divisor sí es completo. De inmediato entonces, el esquema en la parte superior de la derecha, los coeficientes del dividendo. El primero es 2, el segundo 4, el siguiente menos 4, el siguiente 8, el siguiente no es menos 12. Como falta el término lineal, completamos con un 0 y el último coeficiente es menos 12. A este lado indicamos el divisor, pero igualando a 0. ¿Con qué propósito? Es que en este vértice viene el valor de x, luego de igualar el divisor con 0, más 3 pasa al segundo miembro con menos 3. Entonces, el valor de x es menos 3. Se traza la línea divisoria. Seguro que usted ya se percató. En este caso, la línea divisoria siempre se aparece antes del último coeficiente, siempre. ¿Y por qué? Porque el grado del divisor es 1, entonces desde la derecha se cuenta una sola columna. En este método siempre van a contar una sola columna. El primer coeficiente del dividendo es 2 y se baja tal como está. Luego se multiplica 2 por este valor. 2 por menos 3 menos 6 se coloca en la siguiente columna. Sume ahora 4 menos 6 menos 2. Multiplique menos 2 por menos 3 más 6. Sume menos 4 más 6, 2. Multiplique 2 por menos 3, menos 6. Sume con el de arriba 8 menos 6, 2. 2 por menos 3, menos 6. 0 menos 6, menos 6. Finalmente, menos 6 por menos 3, más 18. Aquí sume de frente menos 12 más 18, 6. Creo que de a poco se van a acostumbrar a utilizar el algoritmo de este método denominado Ruffini. Pero ahora, no olviden que estos son supuestos coeficientes del cociente. Pero ¿cómo así entonces obtenemos los verdaderos coeficientes del cociente? Observe el coeficiente del término lineal del divisor, 1. Aquí también observe el coeficiente lineal de este divisor, 1. Estamos hablando del mismo, ¿no? Entonces, ¿entre cuánto dividimos a cada coeficiente o supuesto coeficiente del cociente? ¿Entre cuánto? Entre 1. Pero por lo menos un alumno a estas alturas dirá, pero profesor, no tiene sentido que usted divida entre 1 porque la unidad es el elemento neutro de la división. Correcto, pero no siempre se va a dividir entre 1. Depende del coeficiente del término lineal del divisor. Indiquemos ahora el cociente de x. Este es el cociente del polinomio, o de la división, mejor dicho. Pero, ¿por qué el grado del cociente es 4? Porque 5, que es el grado del dividendo, menos 1, que es el grado del divisor, es 4. O también puede ser así, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y lo demás es cuestión nomás de encontrar los coeficientes, que en este caso son los verdaderos, y luego las variables con su respectivo exponente. ¿Y a qué es igual el residuo? El residuo es 6. Entonces decimos que se trata de una división inexacta. Ejemplo número 3. Efectúa la siguiente división. Menos 6x a la quinta más x a la cuarta menos x al cubo más 5x al cuadrado menos 1 entre 2x menos 1. Lo primero, ¿el polinomio dividendo es completo y ordenado? Ordenado sí, completo no. ¿Podría indicarme qué término le hace falta al dividendo para que sea completo? Claro, el término lineal, el de primer grado, no existe, ¿ve? Mientras que el divisor sí es un polinomio completo y ordenado. Entonces, de inmediato, el esquema en la parte superior colocamos los coeficientes del dividendo. Menos 6, 1, menos 1, 5. No voy a colocar a continuación menos 1. No, hace un rato dijimos que
hace falta el término lineal y completamos con 0, luego menos 1. Aquí 2x menos 1 igual a 0. ¿De dónde sale 2x menos 1? Es el divisor de la división y eso se iguala a 0. Se despeja el valor de x y ese valor de x se coloca en este vértice. Mentalmente menos 1 pasa con más 1. 2x es igual a 1. 2 divide a 1. Entonces x es igual a 1/2. Se traza la línea divisoria. Esta línea siempre se traza o se ubica antes del último coeficiente. Se traza contando una sola columna, ¿no? Se baja el primer coeficiente del dividendo, se multiplica por 1/2, menos 6 por 1/2, menos 3, sume 1 menos 3 menos 2, menos 2 por 1/2, menos 1, menos 1 menos 1, menos 2 por 1/2, menos 1, 5 menos 1, 4, 4 por 1/2, 2, 0 más 2, 2, 2 por 1/2, 1, menos 1 más 1, 0. ¿Estos qué son? Una vez más enfatizamos, son los supuestos coeficientes del cociente. Pero entonces, ¿cómo determinamos los verdaderos coeficientes del cociente? Pero en este caso estamos dividiendo entre 2. ¿Y por qué entre 2? Si en los casos anteriores dividíamos siempre entre 1. Y es que ahora el coeficiente de x del divisor es 2. O será aquí que es lo mismo. Por eso ahora dividimos entre 2. Así que no piensen que siempre vamos a dividir entre 1. No, depende del coeficiente de x del divisor. Cociente de x igual a menos 3x a la cuarta, menos x al cubo, menos x al cuadrado, más 2x más 1. ¿Cómo así indiqué el grado o encontré el grado del divisor? Desde la derecha, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Y a qué estará igual el residuo de x? 0, y por lo tanto la división es exacta. Cuarto ejemplo, encuentre el cociente y el residuo de la siguiente división. Observe la división e indique si el dividendo es completo y ordenado. Me parece que completo sí es, ordenado no es. ¿Qué le falta? El término lineal, el término de primer grado. Coloque los coeficientes del dividendo menos 3, 1, 2, menos 3, menos 2 y a continuación, ¿qué viene? 0. Estamos completando el término lineal con 0 porque no existe. Se completa entonces con 0. Menos 2. Aquí, 3x más 2 igual a 0. Se despeja el valor de x y ese valor se coloca aquí. Mentalmente, más 2 pasa con menos 2. 3x es igual a menos 2. Entonces x será igual a menos 2 tercios. Se traza la línea divisoria. De inmediato al algoritmo baja tal como está. El primer coeficiente del dividendo multiplique menos 3 por menos 2 tercios, 2. 1 más 2, 3. 3 por menos 2 tercios, menos 2. 2 menos 2, 0. 0 por menos 2 tercios, 0. Menos 3 más 0, menos 3. Menos 3 por menos 2 tercios, 2. Menos 2 más 2, 0. 0 por menos 2 tercios, 0. 0 más 0, 0. 0 por menos 2 tercios, 0. Este algoritmo, que se trata de una secuencia de operaciones que en algún momento se vuelven algo así como lo mismo, ¿no? Redundantes, es tremendamente práctico. Nomás hay que seguir la secuencia, no perder la secuencia de las operaciones hasta llegar al límite. Y ahora para encontrar el residuo simplemente sumamos menos 2 más 0, menos 2. ¿Creen que estos son los verdaderos coeficientes del cociente? No. Pero ya creo que todo el mundo, y si no todos, la mayoría entienden entre cuánto vamos a dividir. ¿Dividiremos entre 2? No. Se divide entre 3 porque es
el coeficiente del término lineal del divisor se divide entre 3. Para indicar el grado del cociente, usted va a trabajar desde la derecha, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Entonces el cociente de x será igual a menos x a la quinta más x a la cuarta menos x al cuadrado. ¿Y por qué hasta ahí nomás? Es que el término lineal y el término independiente toman el valor de 0. Es por eso que se indica solamente hasta menos x al cuadrado. Y el residuo de x es igual a menos 2. Así que la división es inexacta. Bien, ahora pasemos al otro método, bastante conocido e interesante. Este método se llama teorema del resto. ¿Y por qué se llamará así? Y es que este método o este teorema se utiliza para determinar el resto de ciertas divisiones. Estas divisiones tienen características particulares, sobre todo el divisor, sin necesidad de efectuar la división, es decir, el resto o residuo de la división se obtiene directamente. Pero hay un algoritmo, hay una secuencia, un proceso. Enunciado. Sea p de x un polinomio. Este p de x representa el dividendo. El resto de dividir ese polinomio p de x entre x menos m viene dado por el valor numérico del polinomio cuando x toma el valor de m. Por eso se dice por p de m. Para que ya vayan entrando a este terreno interesante, hagamos un par de ejemplos. Tengo este polinomio, p de x, y divido entre x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para encontrar el residuo de frente, sin necesidad de efectuar la división? Y es que en el dividendo, a x vamos a reemplazar con 3. Con 3. Ojo acá, se reemplaza con 3. Entonces el residuo o resto será igual a p de 3. Otro. Ahora tenemos el polinomio t de x, pero se divide entre x más 2. Entonces, ¿cómo se obtiene el resto? El resto se obtiene reemplazando a x en el dividendo con menos 2. Entonces, será el valor numérico de este polinomio cuando x toma el valor de menos 2. Bien, procedimiento entonces. Esta es la clave. La clave para que usted pueda encontrar el residuo de una división de frente. 1. El divisor se iguala a 0. Este divisor se iguala a 0. En nuestro caso, x menos m igual a 0. Segundo paso. Se despeja la variable x. Lógico, este menos m pasa con más m. Entonces x es igual a m. Ese valor de x se reemplaza en el dividendo. Es el tercer paso. El valor de x se reemplaza en el dividendo. Es por eso que tenemos p de m. Es una forma de decir que en el dividendo a x vamos a reemplazar con m, obteniéndose el resto. Pero se supone que se obtendrá el resto luego de efectuar las operaciones indicadas. Pero ¿qué tal si de inmediato desarrollamos ejemplos para que usted asimile de la mejor manera? Ejemplos. Ejemplo número 1, hay el resto en. Después de desarrollar este ejemplo, usted va a decir que es demasiado fácil. Y voy a concordar contigo porque no es complicado, pero deben ser muy ordenados al momento de efectuar o utilizar este método o este teorema. Procedimiento 1. El divisor se iguala a 0. X menos 2 igual a 0. 2. Se despeja el valor de x. ¿Cuánto es x? 2, porque este menos 2 pasa con más 2. 3. Reemplazando este valor de x en el dividendo. Pero como están reemplazando, su propósito es encontrar entonces el resto, porque en eso consiste este teorema, en reemplazar el valor de x en el dividendo. Reemplacemos, a ver, aquí tengo 2x a la quinta, pero voy a poner 2 por 2 a la quinta porque x vale 2, más x, pero x vale 2, menos 60.
Entonces, R de X o el residuo de X será igual a 6. ¿Y por qué? Hagamos cálculos. 2 a la quinta, 32. 32 por 2, 64. 64 más 2, 66. 66 menos 60, 6. Muy bien, ahora, siguiente, encuentre el resto de la división. Para quienes están preguntando, profesor, me di cuenta que en el ejercicio anterior usted no ha utilizado el criterio general para dividir polinomios. Efectivamente. Y es que cuando usted utiliza el teorema del resto, no va a ser necesario considerar el criterio general de la división. Y es porque no piden hallar el cociente, sino que piden hallar el residuo. Por eso no va a ser necesario. Muy bien, aquí ya tenemos la división. De frente al procedimiento, 1, el divisor se iguala a 0. X más 3 es igual a 0. 2, se despeja el valor de X. Más 3 pasa con menos 3, entonces el valor de X es menos 3. Siguiente, reemplazando ese valor en el dividendo. De hecho que aquí hay que tener mucho cuidado al momento de efectuar las operaciones indicadas. El resto entonces será igual menos 2 por menos 3 a la cuarta más 2 por menos 3 al cubo más 8 por menos 3 al cuadrado menos 30 por menos 3 más 50. Pero entonces, si bien el problema anterior te pareció fácil, pero ahora no. ¿Por qué no? Es que ahora las operaciones indicadas requieren de sumo cuidado. Entonces habría que recordar algo. ¿Y qué? Las leyes de signo de la potenciación o la regla de signo de la potenciación. ¿Qué dice? Un número real negativo elevado a un exponente par origina una potencia positiva. Por ejemplo, aquí tenemos exponentes pares, entonces las potencias van a ser positivas. Pero un número real negativo elevado a un exponente impar origina una potencia negativa. Aquí también tenemos exponentes impares. Confío en ustedes en que van a estar atentos, porque esta parte es clave. Yo sé que han entendido el algoritmo, o sea, el proceso, pero ahora, de ahí a que llegue la respuesta va a depender de cuánto dominan las leyes de exponente y cuál es su habilidad operativa. Aquí pongo menos 2, pero como este exponente es par, la potencia es positiva. Pero menos 3 a la cuarta, entonces, ¿a qué es igual? Menos 3 a la cuarta, 81. Y 81 por menos 2 es menos 62. Aquí, menos 3 al cubo es menos 27. ¿Y por qué menos 27? Porque cuando el exponente es impar, la potencia es negativa. Por 2, menos 54. ¿Pero por qué aquí sale más 72? Es evidente, pues, porque aquí tengo menos 3 al cuadrado. El exponente es par, por tanto la potencia es positiva. Menos 3 al cuadrado es 9, 9 por 8 es 72. ¿Y por qué aquí sale más 90? Es que menos por menos a más. 30 por 3, 90. Y más 50 al final. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que no se mareen, menos 162 más menos 54, signos iguales, se suman. Entonces sale menos 216 más 212, que es la suma de estos tres últimos términos. Signos iguales se suma y se pone el mismo signo o el signo común. Y finalmente ya podemos indicar el resto de la división. Menos 216 más 212 es igual a menos 4. Ahora, ejemplo número 3. Determina el resto de dividir. Consta que aquí el dividendo es un polinomio de segundo grado y el divisor es 2x menos 1 de inmediato. El procedimiento: 1. El divisor se iguala a 0. 2. Se despeja el valor de x. El menos 1 pasa con más 1 y este 2 pasa a dividir. Entonces x es igual a 1 medio. Luego se reemplaza ese valor de x en el dividendo. Pero de hecho que aquí también debemos tener mucho cuidado en la cuestión operativa. El resto será igual a 2 por 1 medio al cuadrado
más 5 por 1/2 más 3. En lugar de x hemos colocado 1/2. Bien, operemos de frente. 1/2 al cuadrado sale 1/4. No olviden que este exponente 2 afecta al numerador y al denominador. Pero 1/4 por 2 es 1/2. Más 5 por 1/2, 5/2 más 3. Mentalmente, a ver, observe. 1 más 5, 6. 6 entre 2, 3. Al efectuar la suma de estas dos fracciones sale 3. 3 más 3, 6. Entonces el resto es 6. Ejemplo número 4. Calcula el resto de la división. De inmediato la resolución. Procedimiento 1. El divisor se iguala a 0. 2. Se despeja el valor de x. Más 1 pasa con menos 1. 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces x es igual a menos 1/2. 3. Se sustituye ese valor de x en el dividendo. ¿Para qué? Para encontrar el residuo de frente. Vamos a reemplazar 2 por menos 1/2 a la séptima más menos 1/2 a la sexta menos 4 por menos 1/2 al cubo menos por menos 1/2 menos 1. Es ahí donde los chicos tienen fuertes dificultades. Aparte de tener capacidad operativa, es preciso también conocer la regla de signos de la potenciación. Un número real negativo elevado a un exponente par origina una potencia positiva. Un número real negativo elevado a un exponente impar origina una potencia negativa. Por ejemplo, aquí, menos 1/2 a la séptima origina una potencia negativa. Menos 1, 128avos. Menos 1/2 a la sexta origina una potencia positiva, porque el exponente es par. Menos 1/2 al cubo va a ser un resultado negativo. De inmediato entonces, menos 1, 128avos por 2, menos 1, 64avos. Menos 1/2 a la sexta, más 1, 64avos. Aquí menos por menos más. ¿Por qué? Es que menos 1/2 al cubo origina una potencia negativa. Por eso, menos por menos da más. Menos 1/8 por 4, 1/2. Aquí menos por menos da más, 1/2 menos 1. Ahora mentalmente, menos 1, 64avos. Más 1, 64avos se va. Aquí, más 1/2 sale 1. Entonces, al final, 1 menos 1 es igual a 0. De ahí se dice que la división es exacta porque hemos obtenido un residuo 0. Ejemplo número 5. Encuentre el resto de la división. De hecho, que aquí la mayoría va a discrepar. ¿Por qué? Y con justa razón. Y es que el divisor no es lineal. Es un polinomio cuadrático. ¿Y por qué se le llama cuadrático? Porque el exponente, el mayor exponente de la variable del divisor es 2. Entonces, ¿cómo así se desarrolla este tipo de ejercicios? Así como está, el divisor se iguala a 0. Luego, el segundo paso, se despeja el valor de x, pero en este caso vamos a tener que despejar el valor de x al cuadrado. Observe, vamos a despejar x al cuadrado, porque si usted despeja x, va a obtener un número imaginario, la raíz cuadrada de un número negativo, y ese no pertenece al conjunto de los números reales. Lo dejan ahí nomás. Pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Antes de reemplazar este valor en el dividendo, a ese dividendo se le tiene que dar forma en función a x al cuadrado. ¿Cómo así? Fíjese que aquí tengo x a la sexta, voy a poner como x al cubo. Aquí tengo x a la cuarta, voy a colocar como x al cuadrado. Vamos a darle forma entonces. Al dividendo, al darle forma, fíjese cómo tenemos menos, no, en este caso será x al cuadrado al cubo, menos 2 por x al cuadrado, menos x al cuadrado por x, o sea, en lugar de menos x al cubo, he puesto x al cuadrado por x, negativo, menos 2x al cuadrado, menos x más 37. Se le ha dado forma con el propósito de reemplazar no el valor de x, sino el valor de x al cuadrado, que es lo que conocemos. Entonces, de inmediato reemplazamos.
En lugar de x al cuadrado colocamos menos 3 y esto está elevado al cubo. Menos 2 por x al cuadrado. O sea, será por menos 3 al cuadrado. Menos, aquí tengo x al cuadrado, menos 3 por x. Menos 2 por x al cuadrado por menos 3 sería. En otras palabras, en lugar de x al cuadrado, hemos colocado menos 3. A continuación habría que desarrollar las operaciones indicadas, pero para ello habría que recordar las leyes de signo. Un número negativo elevado a un exponente par origina una potencia positiva. Un número negativo elevado a un exponente impar origina una potencia negativa. A más de uno les debe parecer algo redundante, pero va a ser preciso porque muchos alumnos todavía no dominan como debe ser la regla de signos de la potenciación. Menos 3 al cubo es menos 27. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 por 2, 18, pero será menos 18 por este signo. En el siguiente, menos por menos a más 3x. En el siguiente, menos por menos a más 6. Menos x y al final más 37. Desarrollando todo, el residuo de x va a ser igual a 2x menos 2. Es que más 3x menos x es 2x. Y menos 27 menos 18 es menos 45. 6 más 37 es 43. Menos 45 más 43 menos 2. Ejemplo número 6. Hay el resto de la siguiente división. Tiene un aspecto bastante complicado, pero sobre todo origina cierta discrepancia la forma del divisor, toda vez que este divisor es cuadrático, es de segundo grado. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo desarrollamos empleando el teorema del resto? Procedimiento 1. El divisor, que en este caso es cuadrático, se iguala a 0. 2. Se despeja, pero no x exactamente, no. En este caso se despeja x al cuadrado más x, y esto va a ser igual a menos 1. Antes de darle o de reemplazar en el dividendo, a este se le debe dar forma. Se debe expresar así. Ojo, el primer término, este término cuadrático, se coloca tal como está. Esta expresión que está entre paréntesis, x al cuadrado más x menos 2, se obtiene multiplicando estos dos binomios. Así, x por x, x al cuadrado, x por menos 1, menos x. 2 por x, 2x, menos x más 2x, más x. Y finalmente, más por menos, menos, menos 2. Más, en el siguiente se aplica la propiedad distributiva. X por x, x al cuadrado, más x por 1, x. ¿Pero por qué se le da forma así? Es que ahora lo que se debe de reemplazar en el dividendo es este valor, x al cuadrado más x. Entonces, reemplazando x al cuadrado más x en el dividendo, observe cómo así se obtiene el resto. Simplemente vamos a reemplazar estos valores subrayados con el que le corresponde. ¿A qué es igual a x al cuadrado más x? Va a ser igual a menos 1, por tanto, el resto será igual a, por ejemplo aquí, este es menos 1, será menos 1 más 2 al cuadrado. Aquí menos 1 menos 2 y finalmente más, entre paréntesis, menos 1. Bien, por última vez vamos a tener que recordar la regla de signos de la potenciación. Si la base es negativa y el exponente par, la potencia es positiva. Si la base es negativa y el exponente impar, la potencia negativa. Mentalmente, menos 1 más 2, 1. 1 al cuadrado, 1. Más 3, ¿por qué? Menos 1 menos 2, menos 3. Menos por menos a más. Entonces sale más 3. Más por menos menos, menos 1. Entonces ya podemos indicar el residuo de esta división con aspecto difícil. Simplemente el residuo será igual a 3.